y queda un año y espero que vengan otros 4 años más. Ya la prensa ya debe estar titulando. Petro dijo que otros 4 años más. 4 años más del proyecto popular en Colombia. Y entonces, obviamente, eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Eso ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. Hasta se ha matado entre ella misma, o si no, bueno, ¿qué pasó con mucha gente que era fundadora de grupos que ahora prima verlos, que ya no defienden al pueblo, sino que andan estraqueteando por ahí? Entonces, y aquí hay. Y nos están engañando y están destruyendo la organización popular y están debilitando al pueblo. El pueblo tiene que unirse. Pero también, como ustedes lo dijeron bien, muertos interétnicos. Sí, es posible que la cultura misma de la que procedemos. Queda un año y por supuesto que esperamos que vengan 4 más. Yo no sé hasta cuándo, porque esta vaina va hasta el 2040, ¿vale? Si es que le damos chance. 4 años más del proyecto popular en Colombia. Y ese mensaje que envía Gustavo Petro, que le envía Gustavo Bolívar al tocayo, pues también que sea aplicable para todos, candidatos, seguidores de candidatos, que sabíamos que iba a ocurrir eso. No me refiero a los ataques, me refiero a que dentro de nosotros se iban a presentar varios gustos hacia X o Y candidato o candidata. Eso lo sabíamos, lo dijimos nosotros aquí con anterioridad. Ustedes, por supuesto, también de pronto lo sintieron en su grupo de amigos. No, que es que a mí me gusta. Eso lo sabíamos. Pero en este momento tan importante, porque la elección de Gustavo Petro en el año 2022, por supuesto, que fue importante, histórica. A veces pienso que esta elección es igual o un poco más importante. La continuidad del sueño progresista y de todos los avances que hemos visto en el país. Esas palabras que dio Gustavo Petro las dio en el resguardo indígena de Huellas, en Caloto, Cauca, que ayer precisamente cuando terminamos el video vimos las imágenes y vimos el tema de la antena, que ahorita vamos a profundizar sobre ese tema de la antena. Lideró Gustavo Petro la entrega de Puntos de Vida, una red integrada de comunicaciones que conectará directamente a los resguardos indígenas de la región con la línea de emergencia 103, un servicio gratuito de la UNP. Ayer hablábamos de eso, el cambio que se está produciendo, ¿no? Que llega a estas regiones, las construcciones de universidades, colegios, restauraciones de colegios en zonas apartadísimas del país. Ayer vimos a Felipe Harman, ¿no? Felipe Harman. Ayer como que dije Harman Felipe, no, es Felipe Harman. Pero vimos ayer, ¿no? Cómo llega a las zonas más apartadas del país a recuperar tierra. Tierra que fue entregada en este caso por los paramilitares y termina en manos de los de siempre, ¿no? Corruptos, ganaderos por allá, 500 cabezas de ganado, en fin. Eso es el cambio y eso es lo que queremos que continúe. Por supuesto, han habido errores, pero han sido más las cosas positivas. Así que el mensaje de Gustavo Petro, que nos sorprendió a todos, la verdad, pues que sea aplicable para todos en cada uno de ese proceso importante que se nos avecina, que es la consulta del pacto, y por ahí supimos que varios partidos, ahora veremos eso, también van a tener una consulta popular. Entonces, esa era la intro que he decidido para el día de hoy, que comenzamos diciéndole, por supuesto, feliz y bendecido jueves
31 de julio. Se acabó este mes. Este año va pasando impresionantemente rápido. Y ahorita en menos de nada estamos triqui Halloween, tutaina, tuturumaina y se acabó el año. Increíble. Entonces, hoy estamos cumpliendo 1089 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, y también, como siempre, 1089 días de ataques constantes al gobierno, a lo que nosotros elegimos, porque es que no podemos olvidar que todos esos ataques es pasándose por encima, pasándose por la faja, lo que nosotros decidimos votar. Y así ha sido, 1089 días atacando y pasándose por la faja nuestra elección, la elección popular. Increíble, pero bueno. Entonces, vamos comenzando de una vez, dejamos ese intro, ese mensaje que envía Gustavo Petro, ¿no? Muchas conclusiones se tienen que sacar de ahí, y también estamos esperando si Gustavo Petro va a decir esta. Eso también es otro escenario que muchos manifiestan, por lo menos en la caja de comentarios. Todos veremos al que diga Petro, también es verdad. También tenemos que ver cómo se va a dar ese momento sin que el presidente sea, porque estaban diciendo que por esas palabras ya se estaba intrometiendo y que eso no lo podía hacer el presidente, estaba haciendo actividad política, campaña electoral. Entonces también ese momento, cómo lo va a manifestar, vamos a ver, ¿no? Y vuelve y toca el tema, el proyecto progresista, que continúe más allá del 2026. Bueno, entonces, dije dos cosas acá antes de comenzar, ¿no? El tema de la antena, que es la continuidad del video de ayer, pero también hablé que el CNE había enviado un comunicado donde habla de 17 partidos y movimientos políticos harán consultas de cara a las elecciones según el CNE. El Consejo Nacional Electoral confirmó que un total de 17 partidos y movimientos políticos llevarán a cabo consultas internas o interpartidistas. Y aquí también hacemos un frenazo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y más después del juicio a Álvaro Uribe y la sentencia a Álvaro Uribe. Escuchamos CNE y nos viene de una vez a la cara la imagen de Álvaro Hernán Prada. Esto, las consultas, bueno, no sé, pero se debe, yo pienso, que también, como existió esa cantidad de demandas interpuestas a Abelardo de la Espriella, pues también en este caso se debería actuar judicialmente, los abogados, porque no podemos dejar en manos de este personaje las elecciones. Así sea la consulta. Debería haber un momento ahora de que tiene que haber alguna ley que impida que Álvaro Hernán Prada continúe al frente del CNE y, por supuesto, vamos a dejar en manos de ese personaje las elecciones. Eso no me parece y no sé, pero bueno, continuemos con este artículo entonces. Estamos en la página de Radio Nacional de Colombia, por Geraldine Rosso. Estos ejercicios democráticos permitirán a cada colectividad seleccionar sus candidatos para Senado, Cámara de Representantes y en algunos casos para la Presidencia de la República con miras a las elecciones generales del 2026. Entre los partidos que notificaron su intención de participar en las consultas figuran la Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Partido Alianza Verde, Partido Liberal Colombiano, Centro Democrático, Partido Conservador Colombiano, Cambio Radical, Partido de la U, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Partido Mira, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, Colombia Justa, Libres y Movimiento de Salvación Nacional. Aquí está la lista. Y también nos preguntamos, ¿no? La personería jurídica del pacto histórico. La candidata presidencial, exministra de Ambiente, Susana Muhammad, destacó el valor de este mecanismo democrático en el marco de una campaña unitaria del pacto histórico. Bueno, lo primero es que se va a realizar una consulta popular, o sea, una consulta ciudadana el 26 de octubre, en donde cualquier ciudadano, ojo acá, cualquier ciudadano inscrito
en el centro electoral y habilitado para votar puede participar para decir quiénes serán nuestros candidatos a la lista de Senado, a las listas de Cámara y quién será nuestro candidato presidencial. Ciudadano inscrito. ¿No se van a abrir inscripciones de cédulas? Esa es la pregunta también que yo tenía. ¿No se van a abrir inscripciones de cédulas? Las personas, por ejemplo, fuera del país que quieran votar, que no hayan votado o que sean primeros votantes. Tengo que averiguar más respecto a esto, a la inscripción de las cédulas. Por ejemplo, personas que no han votado y primeros votantes. Entonces, estaremos muy atentos de eso. Eso es muy interesante porque entonces inicia una campaña unitaria en la lógica de la unidad del pacto histórico que estamos esperando el Consejo Nacional Electoral, afirmó. En paralelo a estos anuncios, hoy en Bogotá se llevó a cabo una reunión entre el registrador nacional Hernán Penagos y Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el encuentro se abordaron los desafíos de cara al proceso electoral de 2026, con énfasis en la necesidad de combatir la desinformación y garantizar el derecho al voto en condiciones de libertad, seguridad y paz. Perfecto. Cara al proceso electoral, con énfasis en la necesidad de combatir desinformación, garantizar el derecho al voto en condiciones de libertad, seguridad y paz. Pues, si ni libertad, ni seguridad, ni paz tenemos con Álvaro Hernán Prada manejando el CNE. Es que tiene que haber alguna reacción. Tiene que haber alguna reacción y alguna inhabilidad por parte de este personaje en cara a las elecciones y en cara a las consultas. Así que, ojo con eso. Bueno, eso era el punto que había tocado también y el otro era la antena, la continuidad del video anterior. ¿Cómo es el tema de la antena? Entonces, acá vemos en la página de la presidencia, 500,000 de personas ya están en esta red integral de comunicaciones que lleva seguridad preventiva, comunicación directa con las autoridades de seguridad desde la vereda alejada. Entonces acá vemos a Gustavo Petro que está hablando. Espere, que yo tenía ese video aquí. Ahí vemos entonces la antena, ¿no? Eso es en Caloto, en el departamento del Cauca. Ahí vemos la llegada de Gustavo Petro. Gracias, presidente. Listo, bravo. Inaugurada, ¿no? Véala. Hola, Oscar, habla con el presidente de la República. Quiero saber dónde está usted ubicado. Hola, muy buenas tardes, señor presidente. Le habla Oscar Martínez, articulador en turno de la línea vía 103 Central Bogotá. Adelante. Ah, qué bueno, ¿no? Eso lo ha publicado la Presidencia de la República. Entonces también otra noticia, imagínense esto, vea, llega el internet a Caloto, Cauca. Que ayer también vimos que la antena también tiene wifi. ¿Cómo les wifi? Es que dicen en Colombia, sí, aquí le dicen wifi. Entonces tengo pegado el wifi. El wifi. Le dicen a la salsa de tomate ketchup. Entonces hay cosas que ocurren que uno no entiende. Entonces llega el internet a Caloto. También vimos por allá en el Plateado, ¿no? Que incluso la antena la tumbaron y tocó volverla a poner, en fin. ¿Eso no es cambio? El gobierno del presidente Gustavo Petro llevó conectividad al resguardo indígena en la comunidad de este municipio con la red de comunicaciones, se llaman Puntos Vida. Gracias a la UNP, Giovanni Vito y sus habitantes ahora están conectados con el mundo y cuentan con la línea de emergencia 103 para recibir atención inmediata en contextos de riesgo. Más protección, más oportunidades y justicia digital para los territorios históricamente olvidados. Me encanta ver los pueblitos de Colombia. Giovanni Vito. Puntos Vida es el nombre en el resguardo indígena en Caloto, Cauca. Con lo de la antena, ¿no? Que antes pues no teníamos señal. No tenía ni señal de teléfono. Lo llamaban y no le entraba. Y ahora se comunican fácil, ¿no? Increíble.
con los familiares, en temas de estudio, hacen sus tareas aquí, como el internet es gratis, en temas de seguridad también, se pueden comunicar de resguardo a resguardo y está monitoreado las 24 horas. Pues esos son testimonios que ha publicado también la página, la cuenta de X de la Presidencia de la República. En Caloto, Cauca, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, anunció que la red de comunicación Puntos Vida, contará con 300 antenas de esas distribuidas en territorios en conflicto. Explicó que esta red es independiente, tiene comunicaciones cifradas, está blindada contra interceptaciones y no es detectable. Vea pues la antenita. Escuchemos entonces al director de la UNP. Aquí tenemos una expresión de la ruta colectiva en este punto y por eso tenemos esta antena y vamos a tener 300 en todo el territorio en conflicto. Esa es la situación. Tenemos que reconocer que hubo mucha generosidad por parte de las fuerzas militares. Al principio dudaban, como que no sé qué, pero es que de entregarles eso para que, bueno, finalmente se convencieron que estábamos del mismo lado. Nuestras comunicaciones son independientes. Nuestras comunicaciones están blindadas a las interceptaciones. No se cruzan con las comunicaciones de las fuerzas militares ni del ejército. Están cifradas de extremo a extremo. O sea, no se mezclan y no son detectables por ellos. Nosotros mantenemos nuestra independencia, ellos mantienen su independencia en toda su operación, ¿sí? Pero usamos una misma infraestructura que es lo que nos ahorró miles de millones de pesos para poder tener hoy esta realidad que tenemos acá. Entonces, agradecer al Comando General de las Fuerzas Militares, en especial hoy en día al almirante Cubides, que desde el comienzo nos ha acompañado, también al que estuvo desde el comienzo, al ministro Iván Velázquez, y por acá debe estar, que no lo veo, al coronel Iván Leonidas Giraldo, que hombro a hombro pues, puso un equipo junto con los de la UNP para crear con los ingenieros nuestros para hacer posible esta situación. Así es que funcionan los puntos vida para proteger a los pueblos indígenas del Cauca y Nariño. Tienen comunicación directa con la línea 103. Los puntos con antena son autosostenibles, los vimos, tienen placas solares, son alimentados por energía solar. Utiliza radios punto a punto instalados por la UNP como ruta de protección colectiva. Entonces, pues ahí ampliamos más, ¿no? La información respecto a las antenas que la verdad ayer nos llamó muchísimo la atención y lo manifestamos a través del video porque justo estaba terminando el video y Gustavo Petro estaba llegando a esa inauguración. ¿Qué se dijo también? Aparte del tema de las antenas, ¿qué se habló? ¿Qué se dijo? Pues vuelve y toca el tema de la industrialización, algo que nos gusta mucho que en Colombia se esté dando, esa industrialización también incluso autosostenible, generada por energía solar, en fin, que el campesino sea también el propietario, organizados de ser el propietario, en este caso, por ejemplo, del arroz, del molino, que toda esa cadena esté a cargo del campesino y todo eso también sería un beneficio para el país en cuanto a su soberanía alimentaria, a la forma también de vida de los propios campesinos, que vuelva a llamar la atención, incluso porque muchos jóvenes, yo por ejemplo conozco Moniquirá, un pueblito que queda ahí en los límites entre Santander y Boyacá, se daba uno cuenta y la misma gente del pueblo hablaba, no, es que los pelados ahora eso terminan el bachillerato y sus de una para Bogotá o para Bucaramanga, para Tunja, pero ya nadie quiere trabajar, el muchacho no quiere trabajar en el campo. Entonces, pues que todo esto también sirva de aliciente para que muchos muchachos que quieren estar ahí, pero muchas veces se ven obligados por la necesidad, porque no hay billete, porque se van a las ciudades y allá también muchas veces es peor, aunque muchos salen adelante, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero todo esto de la industrialización, cosas que decimos, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué en Alemania sí? Y en Colombia no, semejante potencia mundial de la vida.
Entonces eso se tocó, ese tema, la industrialización, la producción alimenticia en manos de los mismos productores de alimentos. Escuchemos a Gustavo Petro. No conocía el proceso de industrialización del arroz en López Adentro. Ha sido una política general agraria que ha impartido este gobierno. Entre más producimos producción en bruto de alimentos, más nos pueden manipular con el precio. Si siguen habiendo intermediarios, pues ahí manipulan. Lo que pasó con el arroz en el movimiento pasado de hace una semana apenas, muestra un grado alto de manipulación de intermediarios, que sirve, por ejemplo, para otros productos. El campesino, llamémoslo así, puede ser una comunidad indígena, puede ser una comunidad afro, vende arroz verde, que necesita un proceso de trillado. A veces se hacía en una sola casa con una pila inmensa y con fuerza bruta, para volverlo arroz blanco, que dura más, pierde la cáscara y otros elementos. El arroz blanco vale mucho más que el arroz verde. Y si que el que hace el trillaje no es el dueño del arroz verde, sino el que va a ser el dueño del arroz blanco, pues va a ser una operación para ganar, que es pagar al menor precio posible el arroz verde y vender al consumidor afuera más caro de lo posible el arroz blanco. Entonces, ¿quién gana? El dueño del molino. Y aquí los procesos agrarios populares deben quitar esa intermediación. Luego, lo que se ha hecho en López Adentro con un molino, que ahora me dicen hace que aumente la producción del arroz, porque la capacidad de la planta es más amplia que lo que se producía de arroz antes. Eso se llama riqueza. Si es un resguardo, no sé quién será el propietario, el resguardo, pues va a tener más dinero y más con qué lograr. Obviamente tiene que haber vigilancia comunitaria, que la gente pueda vivir mejor, que haya vacunas, que haya camino, que aquí se habló de los caminos. La industrialización colectiva de la producción agraria a mí me parece fundamental y hemos dado unos pasos, pero pequeños. Esto me parece a mí muy importante. Esto de verdad que es una verdadera transformación en nuestro país. Son cosas que también nos ponen a pensar en la elección, en esa consulta popular, en que tenemos que continuar sí o sí con todos estos tipos de proyectos a nivel nacional. Vea el tema de la antena. Vea el tema de la antena, me parece genial, y tecnología colombiana, hecho en Colombia. Así se burlen. Pero Colombia tiene la capacidad de eso y mucho más. Esto me parece bastante novedoso y autosostenibles con energía solar y tal. Espectacular. Ojo también, ¿no? Que es otra de las cosas que tenemos que aprender y que tiene que aprender nuestro próximo gobierno, porque lo vamos a lograr, es el palito. El palito que atraviesan. ¿Cómo evitamos que atraviesen el palito? Porque sacarlos es imposible. Sacar a toda esa banda de uribistas que están dentro de las instituciones y que entorpecen los procesos de cambio que no les gusta. ¿Cómo? ¿Se debe crear una comisión? No lo sé. Para que atajen a los del palito, a los del software, a los del algoritmo que saca el billete directo para los cacaos. Eso es algo que tenemos que preguntar y tenemos que escuchar cómo se va a manejar, pienso yo. ¿Cómo se va a hacer eso? Se van a crear comisiones de gente decente que está pendiente de los diferentes proyectos, que esto avance. No que vayamos a finalizar el gobierno y no, que es que se robaron la plata, o que que apareció el uribista, o que apareció el... Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir, y eso es cosa que tenemos, como lo digo. ¿Cuál va a ser la estrategia para detener eso? Porque si no, eso sí,
Siempre y cuando nosotros también respondamos con votos para la presidencia, votos para el 55-86, votos para alcaldías, gobernaciones también. Y lograr de verdad una transformación. Y si vamos a hablar entonces de constituyente y todo esto, es que lo que tenemos por delante es importante. Aparte, esa elección también debe liderar el proceso de asamblea constituyente. Es algo que queda ahí, que Gustavo Petro ha dicho, que eso le toca al siguiente gobierno. Entonces, volvemos al principio del video, las palabras dirigidas a Gustavo Bolívar, pero que las tomamos para todos. Unidos, con cabeza, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a lograr que esta transformación de nuestro país continúe? Y repito, el tema del palito. El tema del palito en la rueda, eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos acá, le propone a las comunidades, Gustavo Petro también les propone lo siguiente: que no se vuelva a arrendar la tierra a señores de la caña de azúcar. Eso por allá van a brincar. Y que se produzcan los alimentos de la región, claro. Veamos si somos capaces de ser dueños del territorio y no dejarnos imponer reglas por gente ajena. Nosotros hemos logrado obtener 600.000 hectáreas y otras porque estaban ocupadas ilegalmente y las recuperamos. Y aquí destacamos, como siempre, la labor de Felipe Harman. Ya iba a decir otra de Harman Felipe. De Felipe Harman. Es que Harman Felipe aparece en la cuenta de X. Harman Felipe. Felipe Harman. Ven. Escuchemos a Gustavo Petro, porque Ave María. Felipe Harman. Esto, que no se vuelva a arrendar tierra a los señores de la caña de azúcar y se produzcan los alimentos de la región, sea en el Valle, sea en el Cauca. Veamos si somos capaces de hacer el cambio. El cambio no es simplemente un presidente nuevo. Puede ser peor que el que había antes. El cambio es cultural. Y el cambio cultural es un cambio también económico. Ser dueño del territorio. Y no dejarse imponer las reglas de gente ajena al territorio. ¿Por qué nosotros no hemos podido comprar tierra en la cantidad? Hablábamos de 30.000 hectáreas en esta misma región. Hemos logrado obtener 600 hectáreas. De diversas maneras, una comprando, otra porque eran baldíos, otra porque se la habían ocupado ilegalmente y la recuperamos, era de los paras, de los narcos. Ahí vamos. Aquí en el Valle del Cauca se ha recuperado la tierra de los Grajales. Debería estarse instalando una gran cooperativa mixta alrededor de la tierra de los Grajales para que no se muera lo que ellos mismos, quizás por amor a la tierra, alcanzaron. Misma productividad o más. Si hacen un vino, lo compro. Si hacen frutas, lo compramos. El Estado puede ser un gran comprador en caso de exceso de oferta y se lleva donde no hay. Entonces, planifiquemos, compañeros. Planifiquemos, compañeros. Listo. Ese era entonces el entrante y la continuidad con el video anterior. Ahora continuamos nuestro trayecto y nos vamos directamente al último debate. No debate en cámara, ni congreso, ni nada, ¿no? Debate en redes. Que me dijeron que me alejaba a veces y les tocaba estar subiendo y bajando el volumen en el teléfono. Agradezco esos comentarios, de verdad, porque, claro, hace que mejoremos, ¿no? Y por supuesto lo que queremos es que ustedes también se sientan cómodos. Entonces, quietico acá. Es que a veces me voy por allá y a veces... no, quietico acá. Listo. Entonces, vaya debate el día de ayer. La discusión entonces es si Gustavo Petro, que fue guerrillero hace décadas,
Entonces, ayer la discusión fue si fue indultado o no. Lo que los jode es que, dice Gustavo González, lo que los jode es el hecho que les ganó sin pedir permiso. Y hoy, el que manda es él. Pero qué alaraca. Mire, tengo acá pestañas abiertas. Ahí está Gustavo. Ahí está la Luisa. Todo esto que ven acá, Gustavo Petro contestándole, estrategia, así, coordinaditos. Jessy Lancheros, La Innombrable, RCN, Espectador, todos coordinados. Por ejemplo, acá una respuesta. Jessy Lancheros. Presidente, su abogado Rafael Barrios Medville, el 26 de abril de 2021 explicó en detalle el beneficio que usted recibió en calidad de integrante del M19. Usted se acogió a la ley 77 de 1989 y al decreto 206 de 1990. Oiga, qué atrevimiento el de esta gente. Así, no, pues ya, es lo que dijeron y listo. Entonces contesta Gustavo Petro. Nada, señor Yesid, dice el artículo acerca de si se me otorgó indultos u amnistías. En primer lugar, porque cumplí mi arresto en la cárcel. En segundo lugar, porque hubo un cese de procedimiento. Ni lo primero ni lo segundo se llama indulto. Es que increíble que tenga que Gustavo Petro salir, después de cuántos años, salir a responder esto, todo porque el Matarife envió un comunicado, una hoja, un folio, por allá también, donde presuntamente Gustavo Petro le había pedido no sé qué. Es que este tema a mí, la verdad, y pensaba saltármelo, pensaba pasar derecho, pero tenemos que recurrir a abogados. A mí me encanta Luis Guillermo Pérez, traerlo porque hace videos todo el tiempo. Ahora, yo no sé si él está haciendo algo como en TikTok, tiene su canal, no sé, pero hace unos videitos que, perfecticos me vienen acá para comprender y entender en realidad qué son las cosas desde un punto de vista de una persona pues que sabe, ¿no?, de estos temas, como ex magistrado, como abogado de derechos, defensor de derechos humanos, en fin. El artículo que muestra el señor Lancheros se refiere al carácter político que tenía la contravención por la que se me arrestó en 1985 y que fue cuestionada por el concejal de la U. ¿Qué más veas? Dios mío, aquí vemos lo que publica Gustavo Petro. A ver, esta. Subraya acá, esto viene del Ministerio de Justicia, 27 de marzo del 2018. Asimismo, se estableció que el señor Gustavo Petro no ha sido amnistiado o indultado por el gobierno nacional. Es decir, que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas. Este documento fue firmado el 27 de marzo del 2018 y lo firma Diana Isabel Durán Murillo, directora de Justicia Transicional, ¿no? Este es el documento que ha publicado Gustavo Petro y con el cual les ha callado la boca a esa gente, ¿no? Porque a quién creer, como dice aquí el jurista antirruista, a quién creer. El documento de la izquierda es el emanado del Ministerio de Justicia del gobierno Santos, en el cual Petro no tenía ninguna injerencia. El de la derecha es el expuesto por Uribe, un condenado por soborno y fraude procesal, o sea, por un mentiroso comprobado. Ya que vemos que también se subraya la misma parte del documento, y este es el documento que muestra, que publicó Álvaro Uribe. Esperen un segundo. Otra mentira, el presidente Petro me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario. Incluso publica hasta la cédula. Como acabo de ser elegido en las próximas elecciones congresista de la República, espero que eso aparezca la cédula. No. Dice, yo, Gustavo Francisco Petro, soy miembro indultado del M19 vinculado anteriormente al proceso penal del... A ver, tapamos esto. Ahora sí, vean ahí. Aquí vemos, indultado del M19 vinculado anteriormente al proceso penal del Palacio de Justicia, radicado al parecer con el número 4119 en esa sección. Y la respuesta del insolente, porque continuó Jessy Lancheros, de una forma de verdad que decimos insolente, porque está hablando con el presidente de la República, tratando de mentiroso al presidente. Gustavo Petro vuelve y le responde, otro mentiroso es usted, Jessy, el que debe investigar, no su patrón. Ay Dios, senadora mentirosa, María Fernanda Cabal, Petro cae más rápido un mentiroso. Vea todo lo que hay. Mire,
Y pensaba saltármelo. Otra vez vuelve y publica esto a la innombrable. Aquí está la prueba de que Gustavo Petro es un indultado del M-19. ¿Qué significa indulto? Significa perdonar la pena por un delito cometido. A Petro el Estado le perdonó sus delitos en el grupo terrorista al que perteneció y miren cómo le está pagando al país. ¿Ah? ¿Ah? No existe indulto colectivo, así como no hay condena colectiva de error en error, contesta Gustavo Petro, una abogada. Solo los indultados, los ya condenados, mi querida abogada, no fue inventado de un delito concreto porque no fue un proceso penal individual, sino un proceso colectivo, en fin. Y aparte de eso, pues recordamos estas palabras, ¿no? De Juan Manuel Santos, que le recuerda al país que gracias a su gestión consiguió inmunidad diplomática en favor de Álvaro Uribe, pues el encargado de derechos humanos de Obama iba a avalar procesos en su contra ante varias cortes de los Estados Unidos. Escuchemos esto. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Y le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces déjeme, yo investigo, habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama. Lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Y eso fue lo que hicimos. Porque allá la inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue expresidente, sino es caso por caso. Entonces, fuimos a lo más alto, dijeron, sí, vamos a ayudar, y ayudaron. Y eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo, en las cortes estatales de Estados Unidos. Y aquí, después de escuchar esas palabras de Juan Manuel Santos, pues hagamos un paréntesis. Un paréntesis. Nos viene bien recordar esto que ocurrió hace poquitico. Y vean las palabras de Wilson Arias. Ya en esa esquina se sentaba Álvaro Uribe Vélez. De esa esquina declinó para huir. No resultó tan frentero el presidente Álvaro Uribe. Agregaría algo más porque ahora está ocupado por un subyúdice que acaba de salir de la cárcel. Va de subyúdice en subyúdice esos lados del Senado de la República. Pero ahora podemos afirmar ya por voz de la justicia que quien estaba sentado con nosotros es un criminal. Con todas sus letras, ya no hay una especulación, ya no se trata de un dicho político. Ha hablado la justicia. Esos que han violentado la institucionalidad acaban de adelantar una feroz campaña contra la jueza Heredia para intimidarla. Ya no transcurren esos días, señoras y señores, ni los días malhadados en que el autoritarismo en Colombia producía 6.402 jóvenes asesinados, ni los días en los cuales los gringos nos dictaban la plana a la justicia colombiana y al gobierno colombiano. Son otros días para hoy en día América Latina. Y después de 13 años, apenas ahora, se le puede poner el cascabel al gato a propósito de un proceso que inició por obra de las andanzas de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda. Proceso que se le volvió como un boomerang infalible, porque en este caso, señoras y señores, fueron las pruebas las que obraron y no la intimidación, como ha sido la usanza por parte de ese convicto. Con este fallo perdieron los medios hegemónicos de comunicación, aquellos que se dedicaron a configurar de nuevo el estado de opinión que tanto le ha servido a Álvaro Uribe para escapar a los amagos de justicia. Y ojalá en esta oportunidad sí, la sucesión de develamientos judiciales contra una derecha colombiana que se ha caracterizado por ser criminal contra su pueblo y que merece el repudio y la justicia. Finalmente, un llamado al Tribunal Superior de Bogotá para que no permita la preclusión de esta investigación. Bravo, senador Wilson. Bravo. Cerramos el paréntesis, porque es que, claro, ¿no? Ahora, como sale tan digno el señor. Y para cerrar este tema, o bueno, traemos ahora, espere, porque no sé si lo cerramos. Vamos a escuchar, ahora sí, que nos aclare Luis Guillermo Pérez, gracias a su video, ¿qué es ese debate? ¿Qué es ese debate?
Dice el presidente Gustavo Petro no ha mentido, lo que corrobora el artículo de mi colega Rafael Barrios Mendivil del Cajar. Es muy claro, se dictó la cesación del procedimiento en su caso, porque hizo parte del M-19. Pero escuchemos lo que es mejor escucharlo. A ver. El presidente Gustavo Petro no ha mentido, lo que corrobora el artículo de mi colega Rafael Barrios Mendivil del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Es muy claro, se dictó la cesación de procedimiento en su caso porque hizo parte del M-19. No fue propiamente indultado ni amnistiado. Según el Consejo de Estado, comillas, el senador hizo parte de la organización rebelde M-19 y en esa condición solicitó el beneficio de cesación de procedimiento acorde a los artículos 10 y 11 de la Ley 77 del 89 y su decreto reglamentario 0206 de 1990. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en providencia del 9 de marzo de 1990, ordenó cesar el procedimiento adelantado contra Gustavo Petro como integrante del M-19 frente a todas las investigaciones que tenía por rebelión y delitos conexos. Así que queda muy claro que se cesaron los procedimientos en todas las actuaciones penales. Y recordemos que todo esto, amplificado por los medios, los vimos ahí las respuestas que le ha dado incluso a políticos y todo lo que genera, pues fue desatado por Álvaro Uribe. Dejemos eso ahí, pero continuemos con el Matarife en el sentido de la campaña que ejerció y que tuvo como objetivo en días anteriores Iván Cepeda y ahora Gustavo Petro, ¿no? Amplificado por los medios. El senador Iván Cepeda, ¡a la carachas! ¿Qué ha pasado con el senador? Ayer me decían que se burlaba por lo que yo dije, lo de la ropa que él utilizaba. Es que es súper sencillo este senador, ¿no? Sí, es que de verdad, yo nunca le he visto nada de marcas ni nada. Señor, todo sencillo. Y no critico las marcas ni nada de eso. Simplemente, pues me llama la atención del senador Cepeda. Sinceramente, lo que me parece es que es una persona carismática. Bastante carismática y estamos atentos a ver qué decide el senador Iván Cepeda en torno a su precandidatura presidencial. Ayer me recibí otra, es que vea que los escenarios se pueden presentar muchos. Ayer me decía una suscriptora, me decía que le gustaba la pareja Camilo Romero, Iván Cepeda. Respetable, claro que sí, es que de eso se trata, pero ella por ningún momento me dijo, no, es que nosotros somos queridos y no, cada uno su opinión, perfecto. Entonces, ahora, y lo dijo Gustavo Petro, desde cuando estaba bebé, la izquierda ha tenido ese problema. Y aquí en España también he escuchado eso, desde que estoy acá, que la izquierda no son capaces de unirse, que la izquierda, y no sea, hombre, que vengamos ahora a manifestar todos esas desuniones y esos ataques. No, de eso no se trata. Y por parte de nosotros imponer, pues tampoco esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros lo que tenemos, que obviamente tendremos favoritos, ¿por qué no? Claro, yo ya solté el mío, a mí me gusta el senador Iván Cepeda y lo había dicho desde antes, no porque lo que sucedió en el juicio ni nada de eso, no, lo habíamos dicho desde antes y muchas personas también habíamos hablado del senador Iván Cepeda y sabíamos que él había dicho que no, pero ahora ya nos dejó abierta pues esa esperanza. Entonces vamos a ver, ¿será que Gustavo Petro habló con él? No sé, eso simplemente son cositas que hablamos y ayer precisamente me lo dijo, lo primero que me dijo, ¿será que Petro habló con él? No sé, eso ya son chismes, nada confirmado ni nada de eso. ¿Qué ha dicho entonces el senador Iván Cepeda? Pues estamos esperando el videíto de él. Más allá del resentimiento, hablemos de verdad y justicia. Como era de esperarse, se han desatado toda clase de ataques y acusaciones en mi contra por parte del condenado en primera instancia y sus seguidores, que soy guerrillero, candidato y persecutor. Las maltrechas candidaturas del uribismo intentan despegar en las encuestas con diatribas y calumnias. Se refuerza el cabildeo en Washington buscando la salvadora injerencia del gobierno de Trump para presionar al Poder Judicial colombiano. Nada de eso funcionará. El expresidente que ya fue condenado en primera instancia, eso ya quedó en la historia y nada lo borra, lo saben.
La verdad es que se hizo justicia y que ha quedado abierta la vía para requerir a Uribe por los crímenes de lesa humanidad con un aparato de fraude procesal y soborno. ¿Qué dijo? Que ha quedado abierta la vía para requerir a Uribe por los crímenes de lesa humanidad que ha intentado encubrir con un aparato de fraude procesal y soborno. El 15 de agosto se anunciará el sentido del fallo en el juicio de su determinado Diego Cadena. Lo dije la noche del 28 de julio, llamo a que tramitemos con serenidad un acuerdo para encontrar un mecanismo para que las verdades de la violencia y sus responsabilidades de máximo nivel en el Estado puedan ser reconocidas públicamente. Eso es lo que puede contribuir a reparar a millones de víctimas y a sellar la reconciliación en el país. Para el país es una gran noticia el fallo que ha dado la jueza Sandra Teré. Queremos decir que nos vuelve la esperanza, pero sobre todo pone a brillar nuevamente a las más de 10 millones de víctimas que en este país están esperando justicia, que no haya impunidad. Colombia sigue adelante, con el cambio, transformando las realidades y viviendo la esperanza. Sea también este momento para reconocer la valentía, el coraje, la rigurosidad del trabajo del senador Iván Cepeda, quien con su coherencia ha contribuido fuertemente a que las víctimas sean dignificadas. Colombia va por un nuevo camino, por una nueva senda, la senda del cambio y de la esperanza. Claridad, ante todo, esto no es publicidad política pagada, ni nada de eso, ni la opinión con el senador Iván Cepeda, no, nada de eso, es opinión personal, y ahora pues que incluía a Gloria Inés Ramírez porque ha publicado un video y no le hemos dado visibilidad a una posible candidatura de una gran mujer, también tenemos que decirlo, de una gran mujer que esperamos a ver si se oficializa su precandidatura. De todas formas, ella ha sido fue y sigue siendo, como lo vemos, defensora también del cambio. Así que también hay gente que le gusta Gloria Inés Ramírez. A mí también me cae bien la señora, ¿por qué lo vamos a decir que no? Pero vamos a ver, a confirmar. Con respeto, sin imposiciones de nada. Bienvenida, si es así, al debate político que creo que lo engrandece. Listo. Ahora, tenemos que concentrarnos en las cosas porque, oiga, julio, ya se fue julio, agosto, se queda un año ahora sí, y los avances que necesitamos que se den en este año. Tanto en plantas físicas, en estructuras, en miles de obras. También hay muchas reformas que quedan pendientes. Y una de esas, por supuesto, la reforma a la salud, pero la reforma pensional, ¿qué es lo que pasa? Allá en manos del magistrado Ibáñez. O sea que lo que terminó diciendo el Banco de la República lo terminaron aplicando, con tramolleos, sinvergüenzuras, dilataciones, lo terminaron haciendo. Terminó también gobernando entonces el Banco de la República, ¿no? Es que no puede ser esto. Entonces quieren dilatar la reforma pensional, que el país lo sepa y que dejen de mentirle al país. Pues escuchemos aquí a la profe, a la representante Marta Alfonso. También hay que pedir respeto por las órdenes de la Corte. Estas actas se emiten como parte de un proceso que la Corte trae en su ejercicio en sala plena. El magistrado Ibáñez le ha pedido a esta Cámara de Representantes que desarrolle las pruebas o 17 nuevas pruebas del procedimiento para establecer si en efecto hubo vicios o no. Es decir, nuestra responsabilidad es votar las actas y es la competencia de la Corte Constitucional definir si se subsanó o no el vicio de trámite o si hay nuevos vicios de trámite. De hecho, estamos en un segundo proceso de subsanación
entregando nuevas pruebas sobre la orden ejecutada de la misma Corte Constitucional. Entonces tiene que ser ella quien defina si se valida o no el proceso que se desarrolló aquí. Y creo que hay que pedir respeto también por la Corte Constitucional, que ha solicitado estas pruebas, y requerimos votar estas actas para llegar y cumplir con la orden que ha decretado la Corte Constitucional. Corte Constitucional que tenemos que decirlo, como lo dijimos anteriormente, lo que están haciendo es dilatando. Ahora agregaron 17 nuevas pruebas, ¿no? Todo eso con el fin de que que se tarde lo más en aprobarse esa reforma. Y lo ven como esta gente es que de verdad lo ven como un objetivo electoral, ¿no? Como esto lo hace el gobierno pensando en las elecciones. ¿Cuántos años lleva? Eso no era parte del programa de gobierno cuando entró Gustavo Petro, y entonces ahora van a utilizar y a salir con esas retóricas que esto lo utilizan con una visión electoral. Es que son definitivamente, y no digan, es verdad, lo he leído. Y por otro lado, miren quién aparece, Pinto. Pero bueno, miren lo que dice Armando Benedetti. Hay una nueva época de diálogo y debate, lo dice el senador Miguel Pinto, nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado. Los canales de discusión están abiertos. Tenemos buen augurio para que la otra reforma a la salud pase a plenaria. Armando Benedetti publica Armando Benedetti, pero esto no nos gusta, ¿no? Vea quién quedó, presidente de la Comisión Séptima del Senado, nada más ni nada menos que Miguel Ángel Pinto. Benedetti, bueno, vamos a ver si es la estrategia política o qué sé yo, pero escuchemos. Quiero contarles que entablé también conversaciones con el señor ministro del Interior, que por supuesto, por ser el jefe de la cartera política, pues está muy pendiente de las mesas directivas y de sus votaciones, etcétera, con el tema del gobierno, y creemos que a través de este ministerio se pueda generar un canal que nunca tuvo esta comisión de discusión con el gobierno en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Nunca hubo posibilidades de poder tener ese debate, esa discusión abierta, clara, y esperemos que esta sea la oportunidad de poderlo hacer. El país se merece una buena reforma, el país se merece una discusión de cara a cada uno de los sectores, y eso es lo que queremos hacer, respetando por supuesto las opiniones de cada uno de los diferentes sectores, y desde la mesa quiero ofrecer. ¿Ustedes cómo ven eso? Lo primero que dijo fue nombrar a Benedetti, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Los canales de discusión están abiertos y dice Benedetti que tiene un buen augurio para que la reforma pase a plenaria. Y lo reconoce, ¿no? No se dio nunca la oportunidad de tener un debate serio en esa comisión séptima. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Benedetti. Llegamos así, entonces, es que, Ave María, Benedetti es un zorro y ya entiendo perfectamente por qué Gustavo Petro lo puso y su segunda oportunidad y todo este tema. Pues vea, cada uno tiene su opinión en todo esto, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro, no se trata de tibiezas ni nada de eso, ¿no? Yo lo he dicho también, usted es un zorro, usted sabe moverse, y necesitábamos una persona así en medio de tanta polarización. Suene terrible, pero Benedetti lo ha hecho. Y creo también en las segundas oportunidades, ¿no? Creo en las segundas oportunidades y pues vamos a ver si su presencia y su zorrería, entre comillas, sirve
en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estamos hablando aquí de tramoyeos, ¿no? Sus diálogos y su forma, usted sabe cómo moverse. Y ese estado allá, y ese estado, ese sabe. Entonces vamos a ver qué pasa. Les repito, si su presencia es beneficiosa para que esta reforma también, por lo menos empiece el debate, pues bienvenida sea. Recordamos que todo esto tenemos mucha culpa. Nosotros, yo sí voté por el 5586, pero no se llegó a la meta que necesitábamos, esa diferencia. 11 millones de personas votando por Gustavo Petro para la presidencia, que obviamente de esos, pues, saquemos 7 millones que hayan dicho votemos para las elecciones regionales, para las elecciones a Senado y Cámara de Representantes. Pues hombre, todo esto nos hubiéramos evitado, hubiéramos avanzado en medio de los palos, pues hubiera sido más fácil pasar por encima del palo. A pesar que hay palos que, eso sí, quedan atravesados y de ahí se trata también la estrategia para poder pasar por encima de ellos. Entonces, queda la reflexión de Benedetti y sobre todo no de Benedetti, a ver si la reforma a la salud avanza, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, siguiente tema. ¿Cómo les pareció lo último en Brasil, lo que ocurrió en Brasil y sobre todo la intromisión de este secretario cubanoamericano? ¿Qué se cree este Marco Rubio? Sancionaron al juez de la Corte Suprema de ese país que lleva el caso de Jair Bolsonaro. Desde los Estados Unidos, así nomás. Gustavo Petro se manifestó y dijo: las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos. Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva. Estados Unidos, Colombia y la mayoría de las naciones de las Américas nos comprometimos a firmar la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Quiere el gobierno de los Estados Unidos romperla unilateralmente? Es que esto, aquí está impresionante. Dice Marco Rubio: han sancionado al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, por graves abusos contra los derechos humanos. Que esto sirva de advertencia, oiga esto, que esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas. La toga judicial no los protege. Marcos Rubio hablando de esto y la porquería que tienen allá en su gobierno. ¡Wow! ¿Y qué es un mensaje entonces para Colombia? ¿Es un mensaje para Colombia esta amenaza? Y los arrodillados por otro lado, felices, ¿no? Y nos preguntamos entonces, ¿vendrán sanciones para los genocidas israelíes? ¿Vendrán sanciones? ¿O la exterminación del pueblo palestino? Eso no pasa nada. Desde Brasilia, Lula da Silva respondió este miércoles a las medidas económicas y diplomáticas impuestas por Estados Unidos, asegurando que defenderá la soberanía del pueblo brasileño frente a lo que calificó como una intromisión injustificada en los asuntos internos del país. Durante un acto público, Lula condenó la decisión de la Casa Blanca de aplicar aranceles del 50% a exportaciones brasileñas con entrada en vigor el 6 de agosto y la sanción económica contra el juez Alexandre de Moraes, encargado del juicio por intento de golpe de Estado contra Jair Bolsonaro. Hoy es el día sagrado de la soberanía, afirmó el mandatario. Advertencia diplomática desde Brasilia, la reacción institucional no se hizo esperar. El canciller brasileño Mauro Vieira sostuvo una reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien le transmitió la posición del gobierno Lula frente a lo que denominó una inaceptable injerencia en la soberanía nacional. Brasil se reserva el derecho de responder, declaró Vieira, dejando abierta la posibilidad de represalias comerciales o diplomáticas. También subrayó que la justicia brasileña no se inclinará ante presiones externas, aunque dejó la puerta abierta al diálogo para evitar una escalada. El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió un comunicado de respaldo al magistrado Alexandre de Moraes. En su pronunciamiento, la Corte reafirmó que no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes. El alto tribunal brasileño enfatizó que el juicio
por un intento de golpe es competencia exclusiva de la Justicia Nacional. La persecución de delitos que atentan gravemente contra la democracia es una responsabilidad del Estado brasileño, concluye el texto. Mientras tanto, la tensión entre ambos países escala a niveles no vistos en años recientes y la confrontación amenaza con afectar no solo el comercio bilateral, sino también la estabilidad institucional en Brasil en medio del juicio a Bolsonaro, señalando de intentar desconocer los resultados de las elecciones de 2022. Por supuesto, es que esto es lo que genera, ¿no? Esto es lo que genera, impresionante, impresionante, impresionante. Y es una amenaza entonces por parte de Marco Rubio. ¿Ah? Y llegamos así entonces a las ñapitas, el bonus track, el vendaje que siempre encontrará usted en cada uno de nuestros contenidos, de nuestros videos. Aquí se lleva usted un poquito de más. Y comenzamos entonces las ñapitas con buenas noticias. Queremos buenas noticias. Ya lleva un 70% de avance la sede del ESAP, es la Escuela Superior de Administración Pública de Villavicencio. Y nos fuimos aquí a este portal, ESAP Edu. Es el propio portal de la Escuela Superior de Administración Pública de Villavicencio. La ESAP tendrá nueva sede en Villavicencio. El director nacional, profesor Jorge Iván Bula Escobar, confirmó que la destinación de 8.000 millones para la primera fase de la sede, que tendrá un costo total de 32.000 millones. Esta será una de las primeras universidades públicas que se construirán en el gobierno del cambio, beneficiando a más de 1.400 estudiantes de la región. Esto fue publicado en Villavicencio el 29 de marzo del 2023, ¿no? A que no vayan a decir después, es que esto lo hizo para Duque y tal. Bueno, lo que nos interesa es que la gente se vea beneficiada de esto. Entonces, este artículo, como lo decimos, es del 2023. Ahí está el ladrillito, el primer ladrillo, todo el tema para dejar claridad, y por eso me fui hasta la página de la propia ESAP. Vea, ahí está el primer ladrillito. Entonces, las obras van así. Eso es el 70% de avance en esa sede del ESAP en Villavicencio. Oiga, y aquí hago un paréntesis, estuve buscando y no veo información respecto al hospital indígena, que yo lo vi personalmente, hice un video allá, me dejó entrar el celador allá en Mayapo, en La Guajira, y no sé qué ha pasado con ese hospital. Estuve buscando información y la información que me da es del año pasado, más o menos en la época que yo estuve por allá, un mes antes. Yo estuve en enero del 2025 de este año, y la obra va adelantadísima y no hemos visto qué ha pasado, qué ha terminado de pasar. Estaré averiguando, y como lo dije, ayer mismo me puse a buscar y salen artículos por medio de la red, artículos de esa fecha, del año pasado, principios de este año, como yo vi la construcción que ya estaba también adelantadísima. Eso se llevaba al 60% de avanzado ese tema, y ya han pasado todos estos meses y no hemos visto, porque son soluciones que se están dando en La Guajira, y yo lo vi personalmente y ahí hice un video, como también hice el video en Manaure, donde en una nueva sede que se está construyendo, una nueva sede del hospital en Manaure, y también ya estaba próximo a ser inaugurado. Entonces, eso queremos ver qué ha pasado, queremos saber qué ha pasado con eso. Me pondré en la tarea, porque esto ya debe estar próximo a inaugurar. Yo también fui allá a Manaure, y el de Manaure, una señora me decía, eso están trabajando duro, una señora que vive ahí en un calor impresionante, unas casitas amarillas hermosas, como un conjuntico que hay ahí en Manaure, y me decía que eso iba rapidísimo. No quiso salir la señora en cámara, que iba rapidísimo. Y estando ahí me pasó un carrotanque, me fui detrás del carrotanque a ver para dónde iba. No alcancé a hacerle una buena toma, pero son cosas que yo vi y que no veo que se inauguren, o estarán muy próximas a inaugurarse. Estaré entonces averiguando esos temas, porque de verdad nos interesa, y sobre todo tratándose de La Guajira. Más del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lidera con la ejecución de Findenter 41 proyectos para la educación superior. Con una inversión total de 522.982 millones, el Ministerio de Educación Nacional avanza con la decisión en desarrollo de 41 proyectos de infraestructura educativa con Findenter para fortalecer la educación superior pública en Colombia. Los proyectos se encuentran en diferentes fases. Vea, 21 están en ejecución, 9 en proceso de legalización o contratación, 5 en etapa final de estructuración y 6 en fase final de estructuración. Todas estas iniciativas tienen como eje común el enfoque territorial del Gobierno del Cambio, que prioriza la equidad, la cobertura y la calidad en la educación superior pública. A la fecha, 21 proyectos que ya están en marcha con recursos que superan los 270.000 millones, beneficiando directamente a estudiantes de regiones como Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Se estima que las primeras entregas se realicen a partir de agosto del 2025 y que la totalidad de las obras estén financiadas durante el 2026. Entre los proyectos destacados se encuentran la Uniguajira, construcción de nuevo bloque en la sede de Riohacha, la Universidad de Nariño, dotación de laboratorios en la sede Mar Agrícola de Tumaco, la Universidad Digital de Antioquia, dotación de laboratorios digitales, Univalle, construcción, adecuaciones y dotaciones en la sede de Sevilla y Tuluá. Estos proyectos incluyen infraestructura moderna, sostenible y adaptada a las necesidades locales con enfoque diferencial para las zonas rurales y comunidades étnicas. De los 21 proyectos en ejecución, 13 corresponden a obras nuevas o adecuaciones de infraestructura existente con una inversión superior a los 237.000 millones y de estos 11 avanzan en la etapa de estudios y diseños, mientras que los otros 2 ya iniciaron su etapa de ejecución de obras. Proyectos en fase de estudios y diseños, aulas modulares en la sede de Tuluá, en la Universidad del Valle, ahí lo vemos. Aquí vemos otro proyecto, la construcción de la sede de Barrancabermeja del Instituto Universitario de La Paz. Aquí vemos la construcción del Centro Intercultural de Formación Artística de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, la construcción de la infraestructura educativa bloques 9 y 10 en la sede principal de la Universidad de La Guajira de Riohacha, construcción del bloque de aulas y estructuras esenciales en la sede de Puerto Meluc de la Universidad Tecnológica del Chocó, la rehabilitación del bloque número 3 y urbanismo del Centro de Desarrollo Subregional de la Universidad Tecnológica del Chocó, sector Santa Genoveva, aulas modulares en el municipio de Popayán, Colegio Mayor del Cauca, estas imágenes, construcción del edificio de laboratorios y escuelas en el municipio de Yopal de la Universidad Internacional del Trópico Americano, construcción segunda fase de la sede de Soledad de la Universidad del Atlántico, proyectos en fase de construcción de la ampliación de la subsede Sibundoy, municipio de Colón, del Instituto Tecnológico del Putumayo, adecuaciones de las salas de sistemas y de profesores de la Universidad del Valle, nodo subregional Sevilla. En paralelo, 9 proyectos están próximos a iniciar obra tras avanzar en sus procesos de legalización y contratación. La construcción de la sede de Tuluá en la Universidad del Valle, aulas modulares de la sede Versalles, municipio de Sibundoy, del Instituto Tecnológico del Putumayo. Vean todo esto. Construcción para la amplificación de la sede Costa Verde en el municipio de Ciénaga del Instituto Nacional de Formación Técnica Humberto Velázquez García. Estudios y diseños para la construcción de la ciudadela del Centro de Desarrollo Subregional del San Juan Sector Carretera en el municipio de Ismina, en el Chocó. Dotación del Colegio Saulo Sánchez Córdoba del municipio de Río Sucio, Chocó, en la entrega Estrategia Educación Superior a tu Colegio para la Universidad Tecnológica del Chocó. Adecuaciones y dotaciones del municipio de Guapi para la implementación de la estrategia Colegio-Universidad. Estudios, diseños, adecuación y ampliación para el desarrollo de la infraestructura de educación superior en las instituciones del antiguo Colegio Euminio Gutiérrez del municipio de Cimití. Dotación de espacios académicos de bienestar y administrativos de la sede Sabana Larga de la Universidad del Atlántico. Construcción del auditorio de la subsede Sibundoy, municipio de Colón, del Instituto Tecnológico del Putumayo. Se prevé que estas obras inicien construcción en el segundo semestre del 2025, con entregas escalonadas durante el 2026. Adicionalmente, el Ministerio de Educación y Findeter trabajan en la finalización de la estructuración de 5 proyectos más que suman 55.000 millones y que estarán pronto en fase contractual. Estas obras beneficiarán a estudiantes de Chocó, Cesar, Cauca y Bolívar. Los proyectos son estudios y diseños de la Universidad Tecnológica del Chocó, CL Belén de Bajirá. Construcción y dotación bloque J del campus universitario sede Sabana Valledupar de la Universidad Popular del Cesar. Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede en Guapi. Dotación del Colegio Nacional Pinillos del municipio de Monpós para la implementación de la estrategia Colegio-Universidad. Aulas modulares, Colegio-Universidad en Río Sucio de la Universidad Tecnológica del Chocó, Saulo Sánchez Córdoba. La ejecución de estos proyectos está prevista entre finales del 2025 y finales del 2026. Y quise traer esta lista ante tanta especulación que no se está haciendo nada, que no se ha visto nada y que no se ha visto. Lo que pasa es que la inversión está llegando, es por allá, en los lugares apartados de Colombia, vimos, ¿no? Chocó, Ismina, en fin. Eso es lo que ocurre y por eso me traje este artículo de la propia página de Educación, del Ministerio de Educación, y esperando una rueda de prensa que ha anunciado Daniel Rojas en esta mañana. Es la mañana que por aquí tenía yo este post. Algunos mezclan intencionalmente varios errores en sus análisis para atacarnos, muy fáciles de desmontar.
Hoy presentaremos en rueda de prensa una gran noticia para el país que les pondrá verdes con girasoles de la rabia. El sistema universitario público ha creado más de 190.000 cupos y generando la capacidad instalada para avanzar hacia la garantía del derecho a la educación superior. Lamentable para quienes defienden a los bancos como intermediarios de la prestación de un servicio, laudable para quienes vemos la educación como un derecho. Entonces hoy es el desayuno con el ministerio, con el ministro. Ya en el momento que estoy grabando esto, pues debe estar próximo a comenzar. Espéreme, pego una pasadita a ver si hay alguna imagen ya de este desayuno, rueda de prensa de Daniel Rojas Medellín. No, hoy rueda de prensa, las universidades privadas también se recuperan, en fin. Estaremos atentos a esa rueda de prensa. Aquí vemos la página de Daniel Rojas Medellín. Pero por eso quise traer ese listado de proyectos que 41 de esos, como hemos visto, son ejecutados a través de Findeter Colombia, que es la banca de desarrollo territorial comprometida con Colombia. Findeter, aquí vemos su página, su cuenta de X y su logotipo. Esa era entonces una de las ñapitas que traíamos, una ñapita importante porque nos gusta hablar de educación y nos gusta ver que se están cumpliendo las cosas a pesar, como decimos, de todos los palos en la rueda y de las mentiras de aquellos verdes que lo único que protegen es el negocio y el business y por supuesto 2 camaritas, un senado y para la isla. 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Y si el país sigue mal, que yo... Siguiente ñapita. Yo ya he puesto a Garzón. No sé si ya lo puse, no me acuerdo, pero bueno, aquí ya voy preparándolo. Aquí Garzón, listico. La senadora Paloma Valencia le solicitó al presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, que le pida a Google y a WhatsApp copia de todas las comunicaciones entre el senador Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve, señalando que podría generar la exoneración de plano del expresidente Álvaro Uribe. Garzón. Señora Paloma Valencia, su solicitud a la Corte Suprema es improcedente. Le recuerdo que su mentor Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Corte Suprema ordenara privarlo de su libertad para huir de la justicia del máximo tribunal, renunció a su curul de senador aspirando a encontrar la impunidad de Francisco Barbosa en la Fiscalía de Barbosa. La Corte Suprema no tiene hoy ninguna competencia sobre el caso en que Uribe Vélez ha sido hallado responsable de transgredir la ley penal. Podría eventualmente volver a conocer en el caso de una casación y en el tal estado procesal la Corte Suprema no puede ordenar alguna prueba. Ahí está la respuesta de Luis Guillermo Pérez a la última de Paloma Valencia. Que se revuelcan. A ver, que estoy acá revisando la cuenta de Gustavo Petro y de entradita ya encontramos acá varias cosas. A ver, Dios mío, vea, se me va a alargar el video aquí con las ñapitas de Gustavo Petro. Listo. Respuesta al espectador. Este titular es de mala leche. Petro retó al Congreso por 557 billones que son cruciales para la reelección de su proyecto. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Cómo les parece? El espectador. El presupuesto del año 2026 no tiene mayor incidencia electoral. Se empezará a ejecutar cuando ya los ciudadanos hayan depositado su voto y sobre todo cuando hayan escogido sus decisiones. El titular del espectador es una manera de estimular al Congreso a no debatir ni presupuesto ni reforma tributaria, pero ni lo uno ni lo otro tendrán incidencias electorales. Es la ejecución del programa de este año 2025 la que logra discernir las decisiones electorales que se comienzan a tomar desde octubre de este año. Eso está fresquitico. ¿Qué más ha publicado Gustavo Petro aquí en los últimos minutos? No puede creer. Bueno, Pinochet, eso ya no está disponible, lo han eliminado. Bueno, dejamos eso aquí, terminamos
vea, más de lo del indulto y este tema. A ver. La justicia transicional debe llevar a la verdad. La JEP es el tribunal de cierre de la verdad. La verdad debe permitir beneficios jurídicos y se repara a las víctimas. La justicia no es castigo, es verdad y reparación. Esa justicia nació del proceso de paz en Sudáfrica. La podemos practicar en Colombia. El país América Colombia, dice Iván Cepeda, y la condena a Álvaro Uribe abren nuevos retos a la justicia transicional en Colombia. Gustavo Petro se suma a una propuesta del senador para que el exmandatario se someta a mecanismos de reparación de víctimas. Por supuesto que sí. Y ahí está sumado Iván Cepeda y Gustavo Petro. Pues con eso, entonces, quedamos actualizaditos. Lo último que ha publicado Gustavo Petro fue el post que leímos referente a al titular de mala leche del Espectador. Ay, Dios, 1089 días en las mismas, pero así son. Entonces, dejamos aquí por hoy este contenido y nos veremos, por supuesto, en la próxima. Les envío un abrazo ancestral desde la distancia. Como siempre les decimos, eternas gracias totales, infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones y les pedimos que se suscriban al canal, las personas que no lo han hecho. Vamos a llegar a esa meta de 150,000 suscriptores. Es la primer meta, de ahí vamos a pasar de largo, pero por supuesto todo lo lograremos. Si lo logramos, si con su apoyo. Si no tenemos su apoyo, olvídese. Eso sí, lo tenemos muy claro. Muchas gracias a todos también por enviarme esos comentarios de que no me aleje el micrófono, qué tal, porque les hace subir el volumen. Esas cosas me gustan. Correcciones como Harman Felipe, no, Felipe Harman. Me encantan que lo que quiero es crecer y pues que ustedes se sientan cada día más a gusto. Aquí, en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de Colombia, carajo. Nos vemos en la próxima. Chao.